Feliz sábado, hermanos. Que la bendición de Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos a orar. Amoroso Dios, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias te damos por tu presencia, por tu palabra, pero también, Señor, porque te ha placido, Señor, llamarnos hijos tuyos. Gracias te damos, Señor, a cada instante porque podemos ver las maravillas de tus manos. Podemos ver, Señor, que tú siempre nos abrazas, que tú siempre llevas el control en cada instante y que a pesar que andemos por el valle de la oscuridad y de la muerte, podemos tener la seguridad y la certeza de que tú estás ahí con nosotros. Bendice tu iglesia. Permite, oh Dios, que pueda callar yo para que hables tú, que mi boca pueda ser tocada con un tizón encendido de tu trono, para que purificada, Señor, pueda dar palabra de vida y no de hombre, Señor. Que a través de este vehículo que soy yo, esta carrocería, tu Espíritu Santo pueda manifestar y hoy pueda darnos la palabra que necesitamos para activarnos y seguir tus pisadas. En el nombre de Jesús. Amén. Es un privilegio para mí, me tocaba un poco después, pero Dios tuvo bien que fuera yo la persona que Él escogiera para este día, ¿verdad? Y yo siempre digo, pienso y creo que cuando Dios te llama, Él te capacita, o cuando Dios te llama es porque Él va a hacer algo. Él nunca te va a llamar a ti para dejarte a la deriva, Él nunca te va a llamar a ti para que... Él no se va a chasquear. Cuando Él te llama es para algo poderoso. Cuando Él te llama es para hacer algo grande, para que su nombre sea glorificado en todo momento. La porción bíblica de hoy la he predicado varias veces. De hecho, aquí en la iglesia la he predicado un par de veces, pero estudiando, meditando, y cuando tú le pides a Dios que te muestre a través de su palabra qué Él quiere decir, Él puede trastornar lo que tú tienes como concepto, Él puede dislocar tus pensamientos y darte una nueva palabra con las mismas porciones bíblicas. ¿Por qué digo esto? Porque Dios no tiene limitación. Dios es infinito, Dios es poderoso, pero Dios tiene grandes planes para ti y para mí, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Dios. La palabra de Dios se encuentra allí en Mateo 14 y en esta porción bíblica estamos viendo que Jesús está con sus discípulos y Él lo envía por el lago de una orilla a la otra, ¿verdad? Dice, entonces Jesús mandó a sus discípulos que entraran en la barca para ir delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Despedida la gente, subió él al monte a solas a orar. Al anochecer estaba allí solo. La barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche, Jesús fue caminando hacia ellos sobre el mar. Al verlo andar sobre el mar, los discípulos se turbaron y asustados dijeron, ¡un fantasma! Pero enseguida Jesús le dijo, ánimo, soy yo, no teman. Entonces respondió Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a donde estás tú por el agua. Jesús le dijo, ven, Pedro. Él descendió de la barca y anduvo sobre el agua en dirección a Jesús, pero cuando Pedro vio que el viento era fuerte, tuvo miedo y empezó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano, sostuvo a Pedro y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto ellos subieron a la barca, la tempestad se detuvo. Entonces los que estaban en la barca se postraron ante él y le adoraron y dijeron, realmente eres tú el Hijo de Dios. Tenemos que hacer unas cuantas preguntas a este texto para entenderlo, o esta porción bíblica. En las otras ocasiones donde he estado predicando, siempre le he dicho que yo defiendo a Pedro porque hay predicadores que dicen este era un hombre de poca fe y mira lo que hizo. Pero cuando yo defiendo a Pedro, digo que fue el único que puede decir en la historia de la humanidad que caminó sobre las aguas. Aunque fuera 1 metro, aunque fueran 2 metros solamente, aunque fuera poner el pie fuera de la barca, se sostuvo un tiempo sobre la tempestad. ¿Podrá decirlo tú? ¿Podré decirlo yo? Yo siempre defiendo a Pedro. También hay otras ocasiones que no me concentro tanto en Pedro porque digo, Jesús es el centro de toda esta historia. No era ni la tempestad ni la barca si Pedro si caminó. Jesús
era o es el centro de esta porción bíblica porque es quien sostiene a todo aquel que esté cruzando por un problema en el momento que sea. Te sostiene de la mano y te pone en un lugar firme. Y esas son todas las ideas que yo he tenido, pero meditando y pensando y rumiando y pidiéndole al Señor la dirección, Él me estaba mostrando algunas cosas y quiero hacerle algunas preguntas al texto y para que usted y yo podamos interactuar. Y la primera pregunta que tengo que hacerle a este texto es: ¿quién mandó a los discípulos a que fueran a la otra orilla? Jesús. Y eso podemos verlo al principio, en el primer versículo. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Mandó a sus discípulos que fueran a la otra orilla. La segunda pregunta que tengo que hacer: cuando Jesús quedó solo, ¿qué estaba haciendo? Orando. Dice que se fue apartado a un lugar a orar. Quiero hacerle otra pregunta más al texto. ¿Los fantasmas existen? No existen los fantasmas. Entonces, dicho esto, pensando en esto, quiero empezar a contarles, hermanos, que Dios y yo queremos hoy entender y decirles a ustedes. Que Dios y yo tenemos en mente hoy poder hacer que la iglesia vea. Yo estaba pensando y meditando profundamente cómo poder ilustrar esta porción bíblica de que tú y yo podamos entenderla, que tú y yo podamos ponerla en práctica. Primeramente, cuando Dios le dijo a ellos que fueran a la orilla, le estaba dando ¿qué cosa? Una misión. Vayan del punto A al punto B. Es decir, hay una orilla y hay otra orilla. Es decir, hay un punto A y un punto B. Podríamos decir que hay un principio y hay un final. O podemos decir que hay un punto de partida y un punto de llegada, ¿verdad? ¿Y quién, vuelvo a reiterarlo para que se nos quede en la mente, quién lo envió? Dios o Jesús envió a sus discípulos. Lo segundo que podemos ver en el centro del texto bíblico es que dice que había una barca y en esa barca habían personas y esa barca podemos representarla o podemos verla como la iglesia. Una iglesia que está en movimiento desde el punto A al punto B o desde un principio que fue constituida la iglesia hasta el final en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y lo otro que quiero hacer notar también es que en esa iglesia o en esa barca hay dos grupos de personas. Y la Biblia a mí me fascina siempre cuando veo que la Biblia de Génesis y Apocalipsis habla solamente de dos grupos, de dos iglesias, de dos leones, de dos serpientes, de dos árboles, de los salvados y de los perdidos, de Dios verdadero y de Satanás. Sí, la Biblia siempre habla de grupo de dos y la barca no podía ser la excepción. En la barca habían dos grupos de personas. En nuestra iglesia hay dos grupos de personas, porque tampoco somos la excepción. Dios a ti y a mí nos ha dado una gran misión. Y una misión ha sido: vayan desde aquí hasta el otro lugar. Y a ti como a mí se nos ha dado la misión de predicar el evangelio. Se nos ha dado la misión de ser pacificadores. Se nos ha dado la misión de decirle a otros de las buenas nuevas de salvación. A ti y a mí se nos ha dado la misión de haber salido del punto del conocimiento de Cristo a un nivel vago, pero a que vayamos de día a día aprendiendo cuál es el propósito por el cual tú y yo hemos sido llamados. Tú y yo como iglesias hoy estamos en el mundo no por gusto, sino porque Jesús nos mandó a hacer algo y por algo. Cuando dicen amén. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, hermanos, es que Jesús, cuando te manda a hacer algo, Él no te manda solo. Su Espíritu Santo está contigo. Él está contigo. Nunca Jesús te va a mandar a un lugar o se te va
es que no se te va a ocurrir. Cuando el Espíritu Santo te insta a que tú vayas a algún lugar a predicarle a alguien, no vaya a creer nunca en la vida de que tú vas a ir con tu intelecto o porque te sabes 3 versículos bíblicos o porque lleva una java con regalos. Tienes que pensar y creer que si tú primeramente sentiste ese deseo es porque el Espíritu Santo te motivó. Lo segundo es porque Jesucristo te está empujando a que tú hagas estas buenas obras, porque nosotros como hombres, nuestras obras todas son malas. Pero cuando tú vas a hacer algo bueno es porque el Espíritu Santo te está impulsando, te está ayudando, te está instando a que tú vayas a hacerla. Pero dice la palabra de Dios que Jesucristo está todos los días contigo hasta el fin del mundo. Es decir, que si tú vas a un lugar, Él va o no. Él va a ir contigo. Ahora, dicho esto, hermanos, en aquella porción bíblica dice la palabra de Dios que aquellos discípulos salieron a la otra orilla, pero que en el medio del lago se formó una gran tempestad. Y aquella gran tempestad empezó a moverle la barca de un lado al otro. Ellos sintieron temor como de que se querían hundir. Hay una gran escritora que dice que aquellos discípulos que eran bien conocedores de las cosas marinas, porque eran pescadores y eran capitanes de barco, dice que ellos hicieron todo lo posible por poner aquella barca en el destino correcto, pero le fue imposible. Y aquellos estaban tan asustados y tan precipitados por aquella tormenta tan grande que dejaron la barca a la deriva para ver qué estaba pasando. Pero sabe, también dice ella que Jesús desde el lugar donde estaba intercediendo por ellos y por ti, por mí, estaba mirando todo el trayectorio que estaba, toda la trayectoria que estaba llevando aquella barca. Y eso me dice a mí que aunque la iglesia esté pasando por momentos difíciles, aunque la iglesia esté apostatando de la fe, aunque en la iglesia se haya introducido Babilonia, y voy a decirlo claro para que tú me escuches bien y no malinterpretes mi palabra, la iglesia adventista del séptimo día no es Babilonia. La iglesia adventista del séptimo día no es Babilonia, pero en la iglesia adventista sí hay babilónicos, muchísimos. Dentro de nosotros hay muchos babilónicos. Aún en la oficina de nuestra iglesia hay babilónicos. Aún pastores con grados teológicos son babilónicos. Pero la iglesia adventista no es Babilonia. Hay que saber que en esa barca que tú estás, las olas del mar van a chocar duro contra ella. Los problemas de la vida, problemas en el matrimonio, problemas de personas que se roban el diezmo y la ofrenda, personas que son capaces de estar blasfemando de otro hermano, personas que son capaces de estar infundiendo en la idea de los demás cosas que la Biblia no dice, que el espíritu de profecía no avala. La iglesia va a sentir el ímpetu de los golpes, de los problemas de este mundo, porque ¿dónde está la iglesia? En el mundo. La iglesia, cuando vamos allí, Apocalipsis dice que Satanás la habría mordido en el calcañal, pero que la simiente de la iglesia, ¿qué va a hacer? Aplastarle la cabeza a Satanás. Gloria a Dios por eso. Pero podemos saber cuando vemos ilustración es que la iglesia va a ir coja desde el punto A hasta el punto B. Va a haber problemas. ¿Sabes por qué? Porque dentro de la iglesia hay personas que como tú y como yo somos imperfectos. Que somos personas que estamos dolidos por cosas. En la iglesia hay personas que están mirándole de la mujer a Elí. En la iglesia hay personas que están dando mal de Amador. En las personas, en la iglesia hay personas que están diciendo cosas que la Biblia no dice, creyendo cosas que la Biblia no dice, pero peor que esto, están promocionando esas cosas. Pero eso es normal porque la cizaña, ¿cómo crece? ¿Quién es el único que tiene autoridad para separarlas? ¿Qué tú y yo podemos hacer? Aferrarnos a la barca donde vamos y tratar de hacer humanamente lo que podamos para que la barca se encamine. Pero va a llegar el momento que vamos a tener que soltar las riendas de la barca, porque aunque tú y yo querramos llevarla donde va, la barca va a coger para donde quiera, porque esta barca tiene un capitán. Cada vez que yo miro esta porción bíblica me doy cuenta que la barca andaba para aquí y para allá, porque la barca no tenía un guía.
Esa misma autora inspirada cuenta que aquellos tripulantes de la barca estaban con su mente pensando que por qué Jesús había permitido que decapitaran a Juan el Bautista. Estaban aquellos hombres pensando que por qué Jesús no había permitido que lo entronaran como el rey de Israel. Aquellos hombres estaban tan turbados en su mente que no podían ver la realidad de las cosas. Y quiero decirte algo en esta mañana, hermanos. Cuando tú y yo no estamos enfocados en Cristo Jesús, vamos a ver fantasmas. Cuando tengamos que ver a Cristo que viene, no vamos a ver a Jesús, y lo que lo vamos a ver es fantasma lo que vamos a ver. Cuando tu vida y la vida mía no estén aferrada a la roca eterna que es Cristo Jesús, vamos a estar hablando boberías en los grupitos de la iglesia. Cuando tu vida y mi vida no esté aferrada a Jehová de los ejércitos, nosotros vamos a estarle buscando dificultades a la iglesia. Vamos a estar diciendo si Amador dijo esto, si Elí dijo aquello, si el hermano dijo aquello, que si Claudia dijo lo otro. Porque tu vida y mi vida va a estar en lo terrenal. Tu vida y mi vida va a estar en el problema de cómo arreglo la barca. Y la barca no se va a arreglar porque tú no eres nadie para arreglar la barca. Y cuando digo la barca es la iglesia. Tú y yo no vamos a poder arreglar la iglesia. La iglesia va a ir del punto A hasta el punto B, dirigida ¿por quién? Por Cristo Jesús. Y Cristo Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicciones, en este mundo el justo padecerá, en este mundo van a levantarse por causa mía en tu contra, en este mundo van a decir malas cosas de ti. Jesús lo dijo, ¿sí o no? Pero no teman. ¿Por qué? Cuando peor se puso la situación en aquella barca, que habían perdido el control, que sintieron que iban a morir, que ya no había esperanza para ellos, se vio un resplandor. El resplandor que ellos llamaron fantasmas por la desconexión que tenían con el Espíritu Santo, por la desconexión que tenían de las cosas divinas, pero sin embargo era el mismo Cristo que venía a rescatar a sus hijos. Porque aunque la vida esté azotándote, aunque los problemas estén llegando, aunque el matrimonio se esté rompiendo, aunque sea una persona blasfema, hundida en el pecado, Cristo va a salir siempre a tu encuentro. Cristo siempre va a darte la oportunidad de pasar por tu lado, y tú vas a tener que tomar la decisión de aferrarte a su brazo poderoso o dejarle pasar. Pero Cristo tiene planes de vida para ti, no de muerte. Cuando se puso mala la situación, Cristo venía al encuentro, porque dice esta misma autora que él desde la montaña, en la oración, en la intersección, no perdía la vista de aquella barca. Y eso me recuerda mucho, porque Cristo está ahora mismo, hoy, intercediendo por ti, intercediendo por mí. Alabado sea su nombre. Y Él no pierde la vista de ti. Si a tu vida llega problema de enfermedad, Cristo lo sabe. ¿Que tú crees que tú estás solo en la enfermedad? Para nada. Llega problema económico a tu vida, ¿que tú crees que estás solo? No, si Dios es el dueño del oro, la plata, solamente que nos falta fe para creer que Él vendrá en nuestro socorro. En tu vida hay problema del matrimonio. Mira, entre peor esté el matrimonio, mejor, porque Dios es un Dios que resucita, y cuando esté muerto verdaderamente el matrimonio, Dios tiene poder para volverlo a hacer resucitar para gloria y honra de su nombre. ¿Qué problema tú tienes que Dios no pueda resolverlo? ¿Cuál sería el problema? El plan de Dios, como le decía al principio, es llevarnos a todos de victoria en victoria. Él no nos dejará en vergüenza. Él siempre tiene la mirada para con nosotros. Él sostiene y no tiene límites para tomarnos de su brazo poderoso y ponernos siempre en tierra firme. Aquí, cuando estaba mala la cosa, sale un Pedro y dice: Pedro, si eres tú, Señor, permite que yo vaya. Y Jesús le dijo: ven. Y él salió de la barca y puso un pie, está firme, y puso otro pie, y estoy firme, y puso otro pie, y estoy firme. La Biblia no dice cuántos metros o cuántos pasos caminó, pero
No, por sobre los problemas, porque cuando Cristo te llama no puede haber muralla que pueda parar el poder de la palabra de Dios o del llamado de Dios. Van a levantarse problemas. Habían todavía olas alrededor de Pedro, sí. Habían el mar, la tempestad, sí. Había el viento, sí. Pero cuando Cristo te llama te das cuenta que tú puedes en el nombre de Jesús. Que tú eres más que victorioso en el nombre de Jesús. Y él caminó por eso, porque entendió que Cristo lo había llamado. Pero en el transcurso del tiempo dice que se dio cuenta que el viento era demasiado fuerte, las olas eran demasiado altas y comenzó a hundirse. Y ahí todos empiezan a darle palo a Pedro. Y hombre de poca fe, porque Jesús lo dijo. Pero sin embargo, la palabra de Dios no me dice que Jesús lo dijo reprendiéndole. ¿Y sabes qué? En el camino del punto A al punto B, tú y yo muchas veces vamos a sentirnos flaqueados de fe. Te puedo poner un ejemplo. Cuando las enfermedades llegan a tu vida, lo primero que hace es ir al médico a orar. Cuando llega la necesidad a tu vida o el problema a tu vida, ¿qué es lo primero que tú haces? ¿Tratar de resolverlo o orar? El ser humano, y yo soy un ser humano, ¿verdad? Y yo lo digo por mi testimonio. Cuando llega el problema a mi vida, de lo menos que me acuerdo yo es de Dios. Yo trato de resolver el problema. Pero me está mostrando Pedro en este lugar. Y Jesús también me está mostrando de que tú vas a caminar con Dios, pero cuando llegue el problema tú vas a poder clamar a Dios. Y la palabra de Dios dice, clama a mí. Cuando Pedro clamó y dijo, ay Señor, que perezco, que me hundo. ¿Qué hizo Jesús? No, Pedro, tú saliste. Llega, ven, yo te llamé, ven para acá. No, nada, Pedro, nada. Tírenle una balsa a Pedro que se hunde. La Biblia no dice eso, la Biblia dice que él con brazo poderoso tomó a Pedro de aquel lugar y lo afirmó nuevamente, porque no me imagino Jesús cargando a Pedro. Lo volvió a afirmar a su lado y fueron caminando juntos hasta la barca. Y dice que cuando llegaron a la barca, ¿qué pasó? Calmó la tempestad. Y eso es lo que Cristo quiere. Personas que sean humanos, que reconozcan que pueden caer, que pueden tener falta de fe, pero que sean capaces de reconocer su debilidad, pero la mano poderosa de Cristo Jesús. Cristo está buscando a tales, no personas que se conforman a estar en la barca, porque creen que la barca es más seguro que la presencia de Dios. Hay personas que se están conformando a estar en la iglesia. No, yo llevo 20 años en la iglesia, pero nunca te has encontrado con Cristo Jesús de frente. Tengo 50 años en la iglesia, pero nunca has probado el brazo poderoso de Cristo socorriéndote, porque todo lo que haces o todo lo que hacemos es por esfuerzo propio. No, pero yo llevo 3 años. Da igual. O estás en la barca o camina por sobre los problemas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. La iglesia es cómoda, sí. Esos bancos están buenos, sí. Pero estar en la presencia de Dios es mejor, sí. Tratar de correr una milla más con Dios a pesar de que te estés hundiendo, sí. Cuando llega el problema, reconocer que tú no eres suficiente y clamar al que sí es suficiente. Sí. Ahora, estos discípulos, vamos también a pensar en esto. ¿Usted cree que cuando Pedro dijo, Señor, deja que yo vaya allá, y los que estaban en la barca se quedaron callados? Dígalo usted, hermano. ¿Se habrán quedado callados? Ahí va Pedro, el que siempre habla. Ya está embullado para ir para allá. Míralo. Ese se va a hundir, ese no da un paso. Pedro, no vaya. ¿A usted no le ha pasado eso? Sé sincero. ¿A usted no le ha pasado que ha querido hacer algo para Dios y los demás hermanos que se suponen que deberían apoyarle le arrancan el pellejo? ¿Sí o no, hermano? Dígalo usted. Que cada vez que tú dices voy a hacer esto para Dios, la gente ni le cree porque duda de su capacidad.
y también duda del poder de Dios. Yo estoy seguro que a Pedro, cuando iba saliendo de esa barca, muchas voces le llegaron, pero Pedro estaba enfocado en llegar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Pedro regresó a la barca, a lo mejor sintiendo cierta frustración porque se estaba hundiendo, pero aferrado todavía a la mano poderosa de Dios, los otros que no tenían diálogo, porque no presenta ningún diálogo, la Biblia en esa porción tuvieron que seguir callados porque vieron la victoria que había tenido Pedro, porque las grandes victorias son cuando hay grande batalla. Cuando tú te lo has ganado todo porque eres el hijo del pastor, o cuando tú te lo has ganado todo porque eres una persona agraciada en la iglesia, cuando te lo has ganado todo porque llevas 50 años en la iglesia, pero nunca has peleado una batalla en el nombre de Jesús. Tu vida es una vida miserable, hermano. Mi vida es una vida miserable, es una vida que no tiene testimonio, es una vida que no le va a poder decir a otro de dónde Cristo te ha sacado. Y para concluir, lo único que pudieron hacer aquellos fue postrarse y reconocer que era el Hijo de Dios. Y ahí quiero hacer también una comparación. Cuando Cristo venga a buscar a los que van del punto A al punto B, que en el medio de la trayectoria se hunden, tienen problemas, se agitan, van a haber algunos que le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre. ¿Y qué va a decir? Nosotros a veces estamos equivocados diciendo que eso va a ser para aquellos. No, eso es para... Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Nunca tuviste una experiencia personal conmigo. Nunca tuviste un encuentro personal conmigo. En aquel tiempo Jesús va a venir a buscar a personas que, como dice la Biblia, mejor te fuera perder un ojo y entrar tuerto ¿a dónde? Al cielo, que no con las dos vistas al infierno. En aquel tiempo Jesús va a venir a buscar personas que van a estar con una sola pierna, porque mejor le fue haber perdido una pierna en la batalla de la fe que entrar con las dos al reino de los cielos. Ahora mi pregunta es, ¿te quieres quedar en la barca? O que aunque hundido puedas sentir la fuerza poderosa de Cristo Jesús sacándote de los problemas. ¿Qué quieres? Es tu decisión. Ahora vamos a escuchar un himno muy bonito y luego vamos a orar. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para cantar el himno número 409. Himno número 409. Si mi débil fe flaqueare, Él me sostendrá. Si el mal me amenazare, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Nunca yo podré afirmarme con tan débil fe, mas Él puede dirigirme y me sostendrá. Él me
Salvador, Él me sostendrá. Son su gozo y complacencia cuantos Él salvó, y al salvarme su clemencia Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él no quiso ver perdida mi alma en la maldad. Dio su sangre por mi vida y Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. ¿Cuál estamos pasando? Es esta orilla terrenal. Pero la próxima orilla donde Cristo te está esperando es de la ciudad santa, Jerusalén. Aquella otra orilla es una orilla donde no va a haber más separación, ni llanto, ni sufrimiento. Es otra orilla donde las personas ya no van a hablar mal, porque de hecho no van ni a llegar a la orilla. Esa barca se va a hundir en el medio de la tempestad. Pero tú puedes tener por seguro que en la barca donde tú estás, en la que está puesto Jesucristo hoy, va a llegar. Porque esta barca que está en este lugar, sabemos los tripulantes que tiene un solo capitán. Y ese capitán es Cristo Jesús. Ese capitán está hoy como estuvo con aquellos discípulos, con su mirada fija por cada uno individual. Él conoce tu problema, tu debilidad, tu necesidad. De hecho, tu pensamiento y tu sufrir en este momento. Como diría un canto que me gusta mucho que el hermano Eli cante, Él conoce tus lágrimas. Cuando son de alegría, pero cuando son de tristeza. Aún Él conoce aquellas personas que quise mencionar en la oración, pero no conocemos su nombre porque a lo mejor somos muy nuevos en la iglesia. Pero allí donde estás tú, si te llega este video por casualidad, aunque tu vida esté en tempestad, aunque la incredulidad haya tocado tu casa, aunque las decepciones en este lugar hayan hecho que tú un día hayas partido de este lugar, te fuiste por un mal enfoque tuyo. Porque debemos siempre mirar al capitán. Debemos olvidarnos de las personas que nos digan que no podemos. Debemos olvidar a aquellas personas que nos dicen no te tires de la barca que te vas a hundir. Debemos olvidar a aquellas personas que están siendo piedra de tropiezo porque para cuáles Cristo le va a dar una paga en el juicio final. Pero reitero una vez más, si en la barca donde tú vas has permitido que el que lleve el timón sea Cristo Jesús, esa barca va a llegar, aunque la tempestad quieran partir sus velas, aunque se le haya zafado una tabla, aunque le esté entrando agua, va a llegar, porque Cristo a todo el que ha dicho que va a llevar a un lugar, lo ha llevado, porque Dios es poderoso para cumplir su palabra. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, porque eres el único Dios verdadero. Gracias te damos porque eres un Dios creador, que aún el vasto universo cabe en el hoyo de su mano. Un Dios que no ha visto imposible jamás.
Eres un Dios que tiene poder para abrir el mar de los problemas frente a nuestros ojos. Los ríos de las necesidades se abren ante tu presencia. Gracias te damos porque eres un Dios que firmó el firmamento por su palabra. Eres el único Dios que tiene tanto poder en su palabra y tiene tanta fe en sí mismo que crea de las cosas que no se han visto y aparecen de la nada, porque ese es el Dios en que yo creo. Oh Dios, permite que cuando nuestra fe flaquee en esta tierra, por los problemas que sea, podamos acordarnos que a nuestro lado va el capitán, que a nuestro lado va aquel que tiene el brazo firme que rige los mundos y que está presto a tomar la mano de sus hijos que tanto ama, aquellos hijos por el cual Él murió y hoy no lo va a dejar en vergüenza ni desamparado. Permite que cuando llegue esa hora de turbulencia en nuestra vida podamos acordarnos de que tú eres el Rey de nuestra vida. Bendice tu iglesia, bendice cada familia representada, bendice, oh Dios, aún en este planeta aquellos que no te conocen. Y que cuando esta palabra salga de este recinto, que el poder del Espíritu Santo pueda darle una vislumbre de tu amor, Señor. Que aquellas personas que están en la calle en este momento puedan sentir el abrazo de algún alma caritativa que vaya allí y le hable de tu amor, o que con su acto le enseñe de que tú existes. De que esta palabra pueda llegar hasta las cárceles, y no solamente a las prisiones físicas, sino a las prisiones de pecado, y que puedan saber que tu mirada y tu oración está puesta en nosotros. Llévanos con bien al hogar y permite que este día, lo que queda de tu santo día, podamos hablar palabras que glorifiquen y magnifiquen tu nombre. Que podamos escuchar música que hablen de tu majestad y de tu reinado. Que podamos compartir con nuestros seres queridos las grandes maravillas que tú has creado para nosotros. Ayúdanos, bendícenos, llévanos con bien. Y estas cosas las rogamos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Te decimos amén. Amén. Agradecemos al hermano Giordani por el tema de esta mañana, ¿verdad? Y vamos a hacer una nueva oración ahorita porque vamos a tomar los diezmos y ofrendas. La ofrenda de este día queda para la iglesia, para gastos de iglesia. Así que, hermanos, es bueno ser generoso en este aspecto porque sabemos que los diezmos no quedan para la iglesia, sino que los diezmos son distribuidos en diferentes áreas de nuestra iglesia, de nuestra denominación. Hermanos, quiero decirles que repitamos ese versículo que siempre tenemos porque es muy importante que antes de orar podamos reconocer que Dios nos ama y se preocupa de nuestras necesidades físicas, hermanos. Entonces, como dice Malaquías 3:10, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta que sobreabunde. Palabra de Dios. Oremos. Amantísimo Padre, estamos muy contentos de estar en tu casa de oración en esta mañana, de escuchar tu palabra y todo lo que se ha llevado adelante en este día. Y agradecemos también, Señor, porque has provisto para nuestras necesidades. Tu palabra dice que no se ha visto justo desamparado, ni que sus hijos no tengan pan, Señor, porque tú siempre estarás allí para proveernos. Tuyo es todo lo que existe, Señor, el oro y la plata. Sin embargo, Señor,
tú nos dejaste a nosotros esta práctica de devolver nuestros diezmos y ofrendas, Señor, para que no caigamos en la tentación de sentir, Señor, que queremos ser más todavía, sino que con humildad podamos devolverle a ti, Señor, lo que es tuyo. Gracias, Señor, por habernos cuidado y por proveernos todo para nuestro bienestar. Le damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a pedir a los hermanos diáconos que nos den la salida. Despide